Queridos amigos, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de nuestra serie Semillas de Mostaza. En esta ocasión vamos a adentrarnos en uno de los conceptos más interesantes y enigmáticos de la teología católica. Se trata de los llamados dones preternaturales. ¿Qué son estos? ¿En qué consisten? Y lo más importante, ¿qué nos dice la doctrina de la Iglesia sobre ellos? Hablar sobre estos dones nos va a ayudar a comprender mejor nuestros orígenes, como también nuestra razón de existir. Nos permitirá identificar quiénes fuimos en Adán y Eva y cuál era nuestro potencial, pero también cómo perdimos ese potencial a causa del pecado original. Todo esto nos va a situar directamente y muy atrás en el tiempo, hasta el momento mismo de la creación de la humanidad por parte de Dios. Nos va a situar en el paraíso, en el maravilloso instante en que, según se nos afirma en el libro de Génesis, el Señor plantó un jardín en el Edén, al oriente, donde creó a la primera pareja humana, a Adán y a Eva. En medio tan sublime paraíso y donde se encontraban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia, el bien y el mal. Todo católico en general está más o menos familiarizado con esto. Entonces vamos a ver los dones preternaturales. La palabra preternatural nos viene del latín preternaturalis y está conformada por dos vocablos como lo son preter, que significa más allá, y natura, que significa naturaleza. Son dones concedidos por Dios que entonces van más allá de la naturaleza y de las leyes que rigen su funcionamiento y su dinamismo. Dentro de estos designios divinos para la humanidad que Dios tuvo en los inicios, el Señor quiso elevar al ser humano al orden de lo divino, por medio de la participación de éste en la vida íntima de la Santísima Trinidad. Ese es de hecho el propósito para el cual fuimos creados, para conocer, amar y servir a Dios uno y trino en la vida sobrenatural. Para lograr esto, el Señor benefició al ser humano con tres clases de dones: naturales, preternaturales y sobrenaturales. Los naturales son, por supuesto, aquellos dones propios de nuestra naturaleza, por ejemplo, la inteligencia, la voluntad, la capacidad de elegir libremente, ya sea para bien o para mal, pero también nuestras capacidades físicas. Todo esto fue don divino en un sentido estricto, porque no merecemos ninguno de estos dones. De hecho, la existencia misma es un don precioso del amor y la misericordia de Dios. Así entonces, teniendo presentes estos dones naturales, vamos a ver los preternaturales. Se trató de cualidades muy especiales que, de acuerdo con la sagrada tradición de la Iglesia, el Señor le otorgó a nuestros primeros padres. Son dones que, como decía, no forman parte de nuestra naturaleza porque va más allá de esta. Entonces son dones extraordinarios. Pero muy importante, no son tampoco dones sobrenaturales, sino que se encuentran, por decirlo así, en medio de los naturales y los sobrenaturales. La teología entonces nos plantea que el Señor confirió a Adán y a Eva cuatro grandes dones preternaturales. Tenemos en primer lugar al don de inmortalidad. Así es, los primeros seres humanos no podían morir, eran inmortales. El Señor no nos creó para que muriésemos, sino para, como decía, elevarnos al orden sobrenatural de la existencia. Ese es nuestro fin último. Meditémoslo mucho porque es fundamental y nos va a llevar al segundo don, como lo fue el de impasibilidad. Este consiste en la ausencia total de sufrimiento tanto psicológico como físico. Los primeros seres humanos no podían sufrir tampoco. No podía morir ni sufrir. El Señor no nos creó para que sufriésemos, mucho menos para que nos enfermásemos y muriésemos. Adán y Eva estaban exentos entonces de toda forma de sufrimiento, así como de la enfermedad y el deterioro físico propio del envejecimiento que, bueno, finalmente lleva a la muerte. Nada más entonces, imaginemos esto. Siempre es conveniente meditarlo porque es algo que conmueve y que enmudece realmente. Y esto nos lleva al tercer don, como lo fue el don de integridad. El don de integridad se trató de una armonía perfecta y hermosa entre pensamiento, voluntad y pasiones. Visualicémoslo durante un momento. ¿Cómo sería si nuestros pensamientos, voluntad y pasiones estuviesen perfectamente integrados? ¿Cómo serían sus vidas? Imagínenlo. No habría inclinación alguna hacia el mal o hacia los apegos desordenados que tanto sufrimiento y males causan. En esto consiste entonces el don de integridad, en que la voluntad y las pasiones estaban dócilmente sometidas a la razón. Y esto nos lleva finalmente al cuarto don preternatural, el de la ciencia infusa. ¿En qué consistía este increíble don?
Es increíble, debo decirlo, porque la ciencia infusa consiste en un conocimiento que se tiene sobre las cosas de manera inmediata, instantánea. Es un conocimiento especial, profundo e instantáneo que Adán y Eva podían tener sobre la realidad según lo dispusiese el Señor. No era necesario que ellos, por ejemplo, se esforzasen por estudiar la realidad, por investigarla y aprender. No tenían que invertir tiempo alguno en aprender, ni siquiera. Conocían instantáneamente las cosas, y esto servía al fin último de nuestra existencia, unirnos a Dios. Es interesante porque la ciencia infusa es un don propio de los ángeles. Ellos, al ser espíritu puro, no necesitan como nosotros hacer grandes esfuerzos para alcanzar el conocimiento. No tienen que invertir tiempo alguno. Conocen instantáneamente las cosas. Así que entonces, con estas ideas, creo que ya tenemos una perspectiva más clara sobre qué son los dones preternaturales, por qué son importantes, porque como varios de ustedes probablemente lo habrán intuido, todos estos dones los perdimos tras el pecado original de Adán y Eva. El nuestro era previamente lo que se llamaba un estado de justicia original, un estado de santidad inefable, en el que, bueno, nuestra existencia transcurría en una íntima unión con Dios, pero desafortunadamente la humanidad no pasó la prueba que el Señor impuso a nuestros primeros padres de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. A raíz del pecado original, nuestra naturaleza se corrompió, se degradó y quedó expuesta al mal, al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Sin embargo, nuestra humanidad y nuestra naturaleza no quedaron irremediablemente condenadas a la perdición. Gracias a la redención que nos alcanzó el Hijo de Dios con su encarnación, su vida, su pasión, muerte y resurrección, recuperamos la posibilidad de alcanzar esa vida divina para la cual fuimos creados. Mediante la unión con Jesucristo en y con su Iglesia Católica, podemos alcanzar la unión definitiva con la Santísima Trinidad. Es una unión que podría decirse trasciende incluso los dones preternaturales que vimos, porque se trataría de una unión mística, sobrenatural, una en la que nuestra naturaleza es elevada por encima de lo que le es propio para participar de la vida divina. Así que bueno, excelente. Creo que esta semilla de mostaza les ha brindado a ustedes una perspectiva más clara sobre estas cuestiones. Si tienen el deseo de conocer más sobre estos temas, muy amablemente les invito a visitar el sitio web de nuestra academia. Ahí podrán acceder a nuestra formación en teología, en mística y espiritualidad, pero también en ciencias y artes liberales. El enlace al sitio aparece en la descripción del video junto a otros enlaces importantes y así también, y si lo desean, pueden suscribirse a nuestro canal. Que estén muy bien, les envío un abrazo y que el Señor los bendiga.